Veamos si es verdad esa leyenda negra que dice que la Iglesia Católica fue cómplice del nazismo. Les comienzo con esto. El Papa Pío XI, viendo lo que venía, con esa sabiduría, porque recuerden que el Papa lo ilumina el Espíritu Santo, él viendo venir, porque todavía no había estallado la guerra, pero ya él estaba viendo el maltrato que los nazis le estaban dando a los judíos. Él, alarmado por ese trato, escribe por primera vez una encíclica en alemán, porque hasta ese momento las encíclicas se escribían en latín, pero él decide escribirla en alemán porque quería dirigírsela al pueblo alemán. Y sabiendo que no lo iban a dejar circular por las vías normales ese documento, porque era una condena dura contra el régimen nazi y el trato que le estaba dando a los judíos, a sabiendas que a los nazis no les iba a gustar ese documento y que no lo iban a dejar permitirle la circulación del mismo, él contrabandeó el documento hacia Alemania de manera clandestina y ordenó a todos los párrocos de todas las iglesias, de todos los templos, leer el Domingo de Ramos de ese año, 1937, la encíclica a todos los asistentes a la misa. Obviamente que la respuesta alemana fue con violencia a detener una cantidad de católicos, sacerdotes, monjas y laicos. Algunos historiadores critican porque el Papa tuvo la sabiduría de no mencionar la palabra judío, sino hermanos. Yo me imagino que el Papa, por prudencia, por sabiduría y también teológicamente hablando, quiso usar la palabra hermanos. ¿Por qué? Para evitar que los judíos la pagaran caro. ¿Por qué? Porque unos meses antes, unos obispos holandeses habían denunciado el régimen nazi por los maltratos que le estaban dando a los judíos. ¿Y cómo respondieron los nazis? Con más violencia, deteniendo más judíos. Y el Papa sabía que si hablaba abiertamente de los judíos, iba a ser peor. 2 años después estalló la guerra, que se estrenó con un nuevo Papa, Pío XII, que muchos critican y dicen que era el Papa nazi. Y no es cierto. Fíjense que el Papa Francisco, en vista de esa leyenda negra que le tienen endosada a la iglesia, decide abrir al público la documentación de toda esa época de la Segunda Guerra Mundial, donde hay más de 800.000 documentos. Entonces, ¿qué pasó? Los documentos nos indican que la iglesia empezó a actuar encubierta contra el régimen nazi. Pío XII fue el Papa que salvó 2/3 partes de los judíos en Italia y fue premiado por los judíos como el gentil justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tú ahora sacas tus propias conclusiones. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande.